Ese amigo de Dumas informa, bueno, el pasado martes el rector de la Universidad Tecnológica fue a la presidencia de la República, donde presentaron un informe, ¿no?, sobre el tema de Cerro Patacón, el relleno de Cerro Patacón. Algunos puntos interesantes: dice que más del 60% de los desechos de este vertedero sanitario se pueden recuperar si se trabaja en lo que sería la optimización de la recuperación. Vamos a conversar con la licenciada Marisol Landau. Ella es presidenta de la Fundación Social por Panamá, que se dedica hace mucho tiempo al tema del reciclaje, estos temas de medio ambiente. ¿Qué le parece, licenciada Landau, por lo menos este hecho, ¿no? Muchas personas dicen que eso no era un relleno sanitario lo que existía. Para que usted nos comente, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, Dumas. Buenos días. Bueno, sí, creo que lo primero es aclarar que Patacón ya no era un relleno sanitario. Un relleno sanitario es una técnica de ingeniería mediante la cual se contienen los residuos sólidos, pero protegiendo el ambiente. Protegiendo el ambiente, ¿qué significa? Que los lixiviados, que es el líquido que proviene de la materia orgánica que se descompone, de los residuos líquidos que pueden venir en algunos envases, esos residuos se canalizan hacia una laguna de oxidación, la cual debe estar cubierta con una geomembrana para evitar que ese lixiviado, que va a tener contenidos muy significativos de metales pesados, baje a los acuíferos y contamine las aguas subterráneas. Y por otro lado, tiene que tener una canalización de los gases que se generan también producto de la descomposición de la materia orgánica. Y esos gases deben ser extraídos, digamos, mediante chimeneas o recuperados ese biogás mediante pues canales que van a llevar ese gas a unos tanques que pueden pues de allí aprovechar la energía a través de turbinas de gas, etcétera. Entonces, lo que hay hoy y hace tiempo en Patacón no era un relleno sanitario. De haber sido un relleno sanitario, este diagnóstico no hubiera arrojado, me imagino la información que ha arrojado, que no está ahorita en la noticia, pero que va a ser cosas que ya en otras ocasiones se han confirmado: contaminación de los acuíferos, digamos, contaminación pues más allá del contenido del residuo, de donde están el vertedero, pues un mal manejo, ineficiencia, eh, bueno, un sinnúmero de cosas que lo descalificaban para que fuera un relleno sanitario. Entonces, creo que esto confirma, es importante el informe que presenta la tecnológica porque confirma mediante un diagnóstico hecho por especialistas que el estado de situación de este lugar que se llama Cerro Patacón no es el adecuado y que hay que tomar medidas, digamos, urgentes con relación al manejo actual y a cuál puede ser el manejo que va a tener o la clausura de alguna parte o si no de todo el vertedero. Usted ha dicho algo interesante, porque esto es un tema de salud, este es un tema de la ciudad de Panamá, ¿no? Entonces, las autoridades no pueden hacerse, como quien dice, de la vista gorda para cuando se vaya a trabajar en este tipo de asuntos, ¿no? Y que realmente sea un relleno como tal, licenciada Landau. Bueno, sí, definitivamente la autoridad es más competente o que tiene mayor competencia en el tema de salud es el Ministerio de Salud y de hecho creo que es el que preside lo que sería la directiva de la autoridad de aseo y porque son ellos los que pueden tomar la decisión del cierre parcial o definitivo de ese vertedero o de cualquier otro vertedero, ya sea municipal o clandestino que exista. Sin embargo, eso quizás es fácil decirlo, difícil hacerlo, porque ese vertedero no se puede cerrar hasta que haya un lugar donde se puedan disponer los residuos que se recogen en la ciudad de Panamá y en San Miguelito. Y tiene que ser un área que tiene que estar ya adecuada como una instalación propiamente. Entonces, eso no es algo que va a pasar en un corto tiempo. Por lo tanto, lo que yo imagino que luego de este diagnóstico que ha hecho la tecnológica, ahí observé que hay una comisión especial de aseo. Allí tiene que haber especialistas que van a determinar cuál va a ser la hoja de ruta mientras se logra obtener un nuevo sitio o se logran hacer los estudios necesarios para ver cómo se pueden recuperar las áreas que ya se utilizaron, que son 132 hectáreas, y qué cosas podemos cambiar del nuevo manejo del residuo que entra.
sobre ese particular, pues habría algo que puede hacerse de manera radical, que sería empezar a separar los residuos, como la mayoría de las personas en Panamá no separan los materiales para el reciclaje. Algo que facilitaría un manejo en el sitio de disposición final sería si por lo menos se hace lo que yo llamo una separación primaria, que es separar los residuos sólidos de los residuos húmedos, que los residuos húmedos vienen siendo esta materia orgánica y probablemente algún desecho sanitario que irremediablemente salga y que no se puede poner con los desechos, digamos, sólidos no degradables. Eso ayudaría porque entonces se pudiese montar una planta para compost que sí las existen y que se puede manejar de una manera técnica sin afectar, digamos, lo que es el trabajo de los recicladores de base. Finalmente, usted ha dicho un tema interesante, ¿no? Reciclaje. Pero aquí, bueno, la organización que usted dirige se dedica a esto. Pero en el lugar donde se deposita la basura, ahí no hay reciclaje de ni una clase. Ahí todo se tira y lo que lo hacen son los recicladores, pero o sea, que se le dé el tratamiento, digo, no sé, no usted me dirá. Bueno, realmente cuando se hizo cuando se dio la concesión en el 2008 del municipio a la empresa, que no estoy segura si en ese nombre era Urbalia en ese momento, Sí, vale, sí. aquí se concibió un plan de transición de las actividades de recuperación que hacían los recicladores de base en el frente de trabajo para pasarlos a una planta de reciclaje. Y con los ingenieros que estaban por la empresa que creo que era Plotosa, no recuerdo bien, nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar en ese trabajo. Con la empresa Plotosa, con el ingeniero que estaba a cargo, se diseñó un sitio para planta de reciclaje. Y en ese sitio se iban a recibir camiones que iban a realizar recolecciones selectivas de materiales para el reciclaje en un piloto, y en ese lugar los recicladores de base entonces iban a hacer una segregación más fina, se iban a compactar cartones, papeles, etcétera. Eso funcionó por poco tiempo, tuvo sus altas y sus bajas, pero ciertamente en el último 2 o 3 años, la misma área que se concibió como planta era casi que más vertedero que el vertedero, afectando obviamente el sustento de cientos de recicladores de base que dependen de ese trabajo. Creo que se hizo una cobertura mediática con recicladores de base hace un mes, 2 meses, cuando surgió esta crisis ya más grande, pero una cosa no es excluyente. Nosotros podemos tener un manejo de los residuos sólidos en el sitio de disposición final que pueden llegar con una separación primaria, y podemos entonces tener un área, una planta donde los recicladores de base puedan aprovechar de una manera más digna e higiénica los materiales, y que entonces el orgánico que está sujeto a descomposición se pudiese manejar en una planta de compostaje, que como te digo, ya hay muchas experiencias de décadas en países como Alemania, en países como España, donde existen plantas para hacer compostaje, porque el compostaje, bueno, eso sería para que yo te explicara quizás en otro momento. Hay dos maneras de hacer el compostaje, uno lo que es el compostaje aerobio o el compostaje anaerobio, que es el que usualmente se va a hacer cerrado. Entonces, yo creo que hay salida. Habría que darle oportunidad a los especialistas en función del diagnóstico que ya arrojó la tecnológica, para que ellos, en conjunto con los que el gobierno ha designado, puedan determinar, como te digo, cuál es la hoja de ruta. Pero si a mí, como me lo estás haciendo, me preguntaras, esa sería la primera sugerencia que yo haría. Empecemos a separar en dos grupos para que la gente se mentalice. Los que ya hacemos reciclaje hace décadas no es fácil, pero para el que nunca lo ha hecho hay que facilitarle el trayecto. Entonces, separar en sólidos y en húmedos es una separación primaria sencilla, y que eso puede llegar al vertedero, o si hay una planta de reciclaje, una parte puede llegar a un lugar y el compostaje puede llegar a otro. ¿Ves? Entonces, lo que hacemos es dividir el problema. Bueno, aparte de, claro, de otra serie de recomendaciones que pudiésemos tener nosotros por los años que hemos estado en esto, por la frustración que a veces sentimos
de que no hemos avanzado en casi 3 décadas que tiene FAS Panamá como lo habíamos nosotros quizás soñado o idealizado. Ok. Bueno, como no, muchas gracias, muy interesante. Marisol Landau, de la Fundación FAS Panamá, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, licenciada Marisol, muy amable. A la orden siempre.